Querétaro, una ciudad al mismo tiempo tranquila y progresista. Imposible adivinar entre sus calles serenas, sus plazas y sus huertas el inmenso valor histórico que encierra. Querétaro, hace siglo y medio, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez fraguaban aquí la independencia de México. Hace un siglo, su Cerro de las Campanas marcó el fin de la aventura de Maximiliano y el triunfo definitivo de Juárez y la República. Y hace 50 años, el 5 de febrero de 1917, en este teatro, que entonces se llamaba Iturbide, y que a partir de ese momento mereció llamarse Teatro de la República, nació la Constitución que nos rige, fruto y esencia de la Revolución Mexicana. Inspirador fervoroso de la Constitución, símbolo patriarcal de la ley y conductor del pueblo, tal era el hombre, Venustiano Carranza. 1913. Carranza, que había apoyado la revolución desde su nacimiento, es gobernador de Coahuila. Allí se entera de que el presidente Madero ha sido aprehendido en México por órdenes de Victoriano Huerta, quien solicita de todos los gobernadores lo reconozcan como encargado del Poder Ejecutivo. Carranza reacciona contra la usurpación, convoca en Saltillo al Congreso local y este decreta el desconocimiento de Huerta, dando al propio Carranza facultades extraordinarias para mantener el orden constitucional. El 26 de marzo de 1903, los jefes y oficiales de la región se adhieren también al movimiento, firmando el Plan de Guadalupe en la hacienda del mismo nombre, y nombran al señor Carranza primer jefe del ejército constitucionalista. El país vuelve a incendiarse con el fragor de la batalla. Sacrificado Madero, Venustiano Carranza encarna los ideales del pueblo en armas. El ejército constitucionalista avanza desde el norte batiendo a la usurpación. El poderío de todas las armas, incluyendo los primeros cohetes de la historia militar, apoyan la lucha. Desgraciadamente, es una guerra entre hermanos, y como en todas ellas, la tragedia y la muerte se ensañan sobre los combatientes. La justicia de la revolución alcanza a estos huertistas en el campo mismo de la batalla. Otros miles de mexicanos tienen que pagar con su vida el alto precio de la libertad. Las acciones armadas continúan. El constitucionalismo vence en Paredón, Monterrey, Torreón y Tampico. En el noroeste, captura el puerto de Mazatlán, poniendo fuera de combate a los cañoneros del usurpador.
las tenazas del constitucionalismo se ciernen sobre Huerta. No tan solo le falta la razón, sino la fuerza le abandona. Sus soldados, reclutados por leva, desertan o luchan sin convicciones. La batalla de Zacatecas marca el fin del huertismo. El Chacal huye de México y las fuerzas de Carranza se acercan a la capital. En Teoloyucan, un pueblo vecino, el general Obregón recibe a los enviados del enemigo y acuerda la ocupación pacífica de la Ciudad de México. El ambiente es de triunfo y regocijo. Los tratados de Teoloyucan determinan la disolución del Ejército Federal. La paz se creía asegurada. El 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza, el hombre símbolo, entra a la capital de la República como un verdadero libertador. Miles de ciudadanos lo aclaman. Frente a la Alameda, el pueblo le entrega la bandera de Madero que el primer jefe recibe con respeto. Las multitudes le acompañan jubilosas por las calles, dejando atrás el armazón previsto por la dictadura para el Palacio Legislativo, habría de convertirse en el monumento a la revolución. ¡Viva la revolución! Bandera de la legalidad, Carranza y sus generales llegan hasta el Palacio Nacional.
seguido, el señor Carranza convoca a una convención de jefes revolucionarios y esta, trasladada a Aguascalientes, pretende desconocerle su legítima autoridad. Entonces, el primer jefe se ve obligado a trasladar el gobierno a Veracruz y desde allí continuar la lucha. En el puerto se le recibe con gran entusiasmo. El edificio de Faros se convierte pronto en el corazón y el cerebro de la patria. En su despacho de Faros nacen las adiciones sociales al Plan de Guadalupe, la ley agraria de enero de 1915 y, sobre todo, el proyecto de una nueva constitución. Mientras tanto, los jefes convencionistas ocupan la Ciudad de México. Francisco Villa, que fuera brazo armado del constitucionalismo en el norte, y Emiliano Zapata, sostenedor de la bandera agrarista en las tierras del sur, desfilan juntos por las calles de la capital. El presidente convencionista Eulalio Gutiérrez ofrece un banquete a Villa y Zapata. En el Bajío se libra la batalla definitiva. Por una parte está la famosa caballería villista que se despliega hasta tapar el horizonte. Por el otro lado, el poderoso ejército constitucionalista que sabe aplicar las técnicas modernas de la guerra. En la furiosa batalla de Celaya, Obregón es herido por una granada villista y pierde un brazo. El combate es sin tregua. Ambos bandos saben que aquí se decide el destino de la revolución.
Celaya marca el triunfo pleno del constitucionalismo. En el campo de batalla quedan los cadáveres de los valientes dorados y sus cabalgaduras. No tan solo la fuerza militar, sino la fe y la perseverancia en las ideas de la revolución han dado el triunfo a Venustiano Carranza. Después de la victoria, el primer jefe abandona Veracruz y hace un recorrido por diversos lugares de la República, iniciándolo en Tampico. La convocatoria al Congreso Constituyente no se de los debates. Desde el Palacio de Gobierno de Querétaro, convertido en asiento de los poderes federales, Venustiano Carranza presenció la manifestación del pueblo que anhelaba paz, reconocimiento de sus derechos y vida institucional. A fines de noviembre de 1916 se instaló el Congreso. El diputado Luis Manuel Rojas protestó como su presidente. El 1 de diciembre, el primer jefe, recibido con aclamación por los diputados, leyó ante la Asamblea su proyecto de constitución. En los debates campeó el espíritu social. Distinguidos constituyentes fueron, entre otros, José Natividad Macías, Rafael Martínez de Escobar, Juan de Dios Bojorques, Froilán C. Manjarrés, Cándido Aguilar, Manuel Aguirre Berlanga, Rafael Martínez, Heriberto Jara, Alfonso Cravioto, Esteban Vaca Calderón, Luis G. Monzón, Carlos L. Gracidas, Hilario Medina, Francisco J. Mújica, Paulino Machorro Narváez, Pastor Rué. La Constitución de 1917 y su inspirador, Venustiano Carranza, son inseparables. Nuestra Carta Fundamental marca la unidad de la revolución, pues las ideas que chocaron en las convenciones y en las batallas quedaron unidas a la Suprema de la República. El derecho a la educación que contiene su artículo 3 se ha hecho realidad en miles de escuelas para millones de niños mexicanos. La reforma agraria, plasmada en el artículo 27, ha proporcionado tierra a los campesinos y medios económicos y sociales para trabajarla y vivir mejor. Los obreros cuentan con plena protección a su afán cotidiano gracias al artículo 123. Sobre el trabajo de todos los mexicanos se ha fincado en este último medio siglo de vida constitucional la estabilidad y el progreso de nuestra nación. En solo 50 años ha surgido una nueva y vigorosa imagen de la patria.
mexicanos de hoy, sobre todo las nuevas generaciones, no pueden olvidar la deuda contraída con los hombres de la revolución que lucharon por la libertad y el progreso y convirtieron en ley esas ideas en la Constitución que nos rige. Desde el sitial que el pueblo y la historia le han otorgado, la imagen de Venustiano Carranza, espíritu del constitucionalismo social, alienta el destino de México.